Buenos días a todos. Hoy nuestra sesión se trata de impresiones del sector de grupos inmobiliarios. Tenemos como invitados a Elsa Galindo de JLL, a Jess Derks de CBRE y a Ramiro Rodríguez de Cushman & Wakefield. Recordar que estos encuentros los realizamos gracias a nuestro patrocinador Nexudus, que es un software de gestor de espacios de coworking. Y si queréis asistir a más eventos, abajo en la diapositiva podéis ver dónde publicamos nuestros eventos. Entonces, voy a comenzar, ¿vale? Voy a quitar mi pantalla compartida, que está aquí, y dejarme un segundito. Vale. Entonces, mi primera pregunta va a ir para Jess, que está en Barcelona, pero tenía que haber aterrizado en Madrid, pero está para un poco. Oye, Jess, tú ahora mismo estás en CBRE, pero vienes de One Cowork, ¿no? Uno de los espacios que estaban que están en expansión. Sales de Barcelona con un par de edificios bonitos. Pero cuéntanos tu experiencia en One Cowork y cómo llegas a CBRE. Vale. Pues mira, mi experiencia es un poco esto, muy resumida. Yo estaba trabajando en inmobiliaria residencial en Barcelona, ya estoy viviendo 8 años en Barcelona, a pesar de ser holandés, yo soy de Ámsterdam. Y entonces, en esa época, One Cowork solo tenía el primer edificio, casi un pilot, en Port Vell, que es un edificio también bastante pequeño, sobre todo en relación a los tamaños de los edificios de coworking actualmente, ¿no? Y como les iba muy bien el negocio, entonces pensaban que, ok, vamos a expandir, y en ese momento ya tenían a alguien que ayudara a llenar los espacios, a comercializar, básicamente. Y para eso contrataron a mí, y yo con One Cowork abrí dos centros más, el de Plaza Cataluña y el de Catedral. Y yo como director de ventas era mi responsabilidad, mi primer responsabilidad era llenar los centros, básicamente. Y ahora CBRE, bueno, como todos, ¿no? Ha visto el gran crecimiento que tiene este sector, y pues quería también una persona que se centrara más en la expansión también de este sector dentro de los servicios de CBRE. Y entonces así me encontraron, y desde hace 6 semanas que estoy con CBRE. Muchas gracias. Oye, Elsa, tú llevas mucho más tiempo en JLL, pero hay un momento que dicen, oye, te queremos en Flex. Cuéntanos un poco cómo es tu aterrizaje dentro de JLL a la zona de Flex, y por qué se convierte el Flex Office en estratégico para JLL. Sí, bueno, yo efectivamente voy a hacer 5 años en JLL, entonces me remonto un poco a mi experiencia antes de JLL. Yo llevo hace 15 años en el sector, en diferentes funciones, desde valoraciones, análisis de carteras, y bueno, entré en JLL como responsable bueno, tengo una visión muy transversal del sector, y dentro de esa labor de monitorización de los mercados, de tendencias, etcétera, pues obviamente me tocó empezar a analizar la evolución del flex en el mercado español. Obviamente, pues es un sector que bueno, ha crecido de manera espectacular en los últimos 5 años, con un crecimiento de más del 30% en la oferta de nuevos espacios. Y a nivel de EMEA ya llevamos varios años ya viendo que es absolutamente estratégico, que esto no es una moda pasajera, sino que realmente va a ser clave en el sector de oficinas. Había responsables flex en diferentes países, y en España pues necesitábamos también tener una persona que fuese especialista en ese sector y que pudiese justamente responder a las necesidades de lo que son los espacios flexibles. La verdad es que a mí me parece desde el principio un sector apasionante. Entonces me apetecía volver también a una función más de desarrollo de negocio y más comercial, como había tenido en el pasado. Se ofreció la oportunidad y aquí estoy. Y mi función es justamente pues, apoyar y acompañar a los operadores flexibles en todas sus necesidades, y ser el enlace
entre nosotros y los espacios y los operadores Flex, porque compañías como las nuestras, o CBR o Cushman, pues tenemos toda una gama de servicios, desde pues demanda que podamos derivar a espacios flexibles o asesoramiento en la búsqueda de nuevos espacios, en el acondicionamiento de los espacios. Entonces, mi labor es de coordinar y de resolver cualquier necesidad que pueda tener un operador flex. Y así acabé. Gracias. Volveremos a todo esto. Casi me dejas sin preguntas, pero volveremos. Muchas gracias. Vale. Ramiro, tú también llevas tiempo en Cushman, donde habéis hecho bastantes informes que yo he leído desde el sector. Oye, ¿y cuál fue la principal motivación de Cushman para ir al Flex? Oye, ¿qué vemos aquí que hay que enfocarse? Pues nosotros, si bien ya veníamos teniendo una relación de muy largo plazo con los operadores de oficinas equipadas o business centers, cuando lo que nosotros llamamos sucedieron los habilitadores, tanto tecnológicos como en formas de trabajar, que abrieron la entrada y la consolidación de operadores de Flex, pues ya estábamos detectando que muchos de nuestros clientes iban a necesitar este tipo de soluciones, incluso aunque no lo supieran. Y claro, también ese es nuestro trabajo, ayudar a hacer esa consultoría para descubrir cuál es la solución que más le conviene al cliente. Entonces, claro, vimos una oportunidad en términos de ayudar esta demanda corporativa, que es la que más, digamos, atendemos nosotros a nivel de consultora inmobiliaria, para ofrecerle parte de sus soluciones de espacio en espacio flexible. Y luego veíamos un crecimiento importante en los requerimientos de los clientes, en las estadísticas de mercado, en las aperturas de nuevos operadores, y estaba claro que cada vez el perfil iba cambiando más hacia nuestro cliente clásico, como había dicho, el corporativo. Luego era un servicio totalmente que, digamos, acorde con nuestra actividad de negocio. Oye, muchas gracias. Jess, tú que has estado en los dos bandos, por así decirlo, cuando buscas los clientes que tienen los operadores, aunque OneCowork ya se considera uno de los players importantes del sector, y CBR, o sea, ¿cuál es la diferencia en la búsqueda del cliente? O sea, o cómo se aterriza. Yo cuando veo básicamente cuando veo a vuestros grupos digo, joder, ¿cómo llega una empresa a contactar con vosotros, ¿no? O sea, ¿cuál es la aproximación, ¿no? O sea, no sé si me explico la pregunta. Yo creo, si te entiendo bien la pregunta, el valor añadido que tiene CBRE es que tiene el acceso a un mercado de clientes a donde los operadores simplemente no pueden llegar. Los operadores son muy buenos en llegar a una parte del mercado, ¿no? Que igualmente esa parte del mercado justamente para CBRE es fuera del alcance, ¿no? Porque cada uno sirve un poco su cuota. Pero lo que sí es cierto que, por ejemplo, dentro de OneCowork siempre era un gran reto llegar a los corporates, a los multinacionales. Y eso exactamente son contactos que los consultorías sí tienen. Y entonces yo creo que es ahí donde está la diferencia. Gracias, Jess. Oye, Elsa, ¿vosotros cómo es la diferencia entre cómo se aproxima un gran corporate y cómo tratáis a los pequeños que os llegan? Sí, efectivamente, un poco en línea con lo que me comenta, nosotros tenemos varios canales de comercialización. Tenemos un buscador online donde tenemos publicitado toda la oferta, tanto de oficina tradicional como de coworking, con los que llegamos a acuerdos. Entonces nos llega directamente demanda, que suele ser demanda más pequeña, a través de nuestro buscador o llamando por teléfono. Y luego, efectivamente, la ventaja de consultoras como las nuestras respecto a los operadores es que tenemos una cartera de clientes corporativos muy importantes, porque tenemos equipos de tenant rep, de tenant representation, donde tenemos una account manager que representa grandes cuentas. Y ahí es donde yo veo realmente la transformación del mercado y la demanda, cómo estamos notando, y por eso también implementamos esas
los diferentes mercados, porque sí que estamos viendo cada vez más grandes corporaciones adoptar modelos flexibles, y realmente es donde yo veo un gran cambio y mucho potencial. Si no entendí mal el otro día cuando hablaba contigo, Elsa, es cierto que JLL tiene un buscador de oficinas. Entonces, por así decirlo, hay gente que puede ser autónomos o pymes o pequeñas que es un lead que os entra a través del buscador y que a vosotros a lo mejor no le dais no es tan potente como otros corporate, que lo deriváis directamente al proveedor. Y luego hay otras oportunidades que son más corporate, que necesitan más que una simple oficina, necesitan un asesoramiento mucho más profundo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, nosotros obviamente el acompañamiento es diferente según el tamaño y las necesidades. Y lo que aporta una consultora es esa labor de consultoría, porque además no solo somos reactivos en el sentido de que nos llega ya una demanda flex y pedimos presupuestos, etcétera, sino que nuestro trabajo también es buscar la mejor solución para un corporate. Entonces hay muchos corporates que realmente se plantean solo la oficina tradicional, y mi labor es decirles, oye, ¿has pensado tú en una solución flexible? Porque todavía yo creo que falta en el mercado cierto conocimiento. Entonces, poder hacer ese análisis comparativo, explicarles las ventajas, hacer un análisis comparativo de costes, creo que es básico, y muchas veces todavía detecto que la primera reacción dice, oh no, el flex es mucho más caro, porque todavía razonan en metros cuadrados. Toda esa labor y ese asesoramiento normalmente efectivamente lo hacemos para grandes demandas, que son donde efectivamente obtenemos también mayores ingresos que en demandas más pequeñitas, que a lo mejor pues te piden el alquiler por un mes o un par de horas, y eso sí que las tratamos, pero bueno, las derivamos más directamente al operador sin esa labor de asesoramiento tan exhaustivo que hacemos para las grandes compañías. Me decías, perdona que siga contigo, me decías, con el corporate todavía seguimos un trabajo de evangelización del flex. Sí. Sí, porque o sea, es verdad que en los últimos meses y años se ha hablado mucho del flex en medios, que creo que ha sido bueno para dar a conocer el sector, pero creo que se ha dado solo una parte del sector. O sea, dentro del flex realmente tienes muchos modelos. Tienes desde los centros de negocio que llevan toda la vida, tienes los coworkings que son open space con alta densidad, y luego tienes modelos híbridos. Y hay algunas empresas que todavía cuando piensan en flex piensan en coworking, piensan que son todas personas en vaqueros, autónomos, un rollo muy joven, y realmente no se dan cuenta que sobre todo los grandes operadores han empezado a orientarse hacia esa demanda más corporativa y ofrecen despachos privados, han implantado sistemas también de seguridad, están preparados para responder a las necesidades de IT, etcétera. Entonces, también hay soluciones para las grandes empresas. Y yo creo que todavía sí hace falta educar y dar a conocer realmente el modelo. Y cuando se hace ese análisis financiero comparativo, oye, pues no hay que olvidar que tienes que tener en cuenta los costes de implantación que tú tienes en una oficina tradicional, los gastos de comunidad, los gastos operativos, que todos esos gastos sí que están incluidos en la tarificación de un flex. Y a veces pues no se ha llegado a afinar tanto y hacer realmente una comparativa pues manzanas con manzanas. Entonces, que no son comparables, y yo creo que hay potencial justamente, sobre todo en España, que las empresas vayan entendiendo el negocio y el modelo. Gracias. Oye, Jess, vosotros en CBRE también tenéis un buscador de oficinas en el que me imagino que también se cuela mucha gente que busca espacios pequeños. ¿Vuestra diferencia es similar en este tratamiento o tratáis más al pequeño? ¿Cómo lo hacéis en CBRE con vuestro buscador? ¿O la diferencia con el corporate? Vale. Pues primero que todo, claramente, cada demanda es una demanda y cada cliente es un cliente, y en mi opinión hay que tratar de tratarles todos iguales, ¿no? Y luego, claro que sí, si es algo muy pequeño, lo que estamos mirando nosotros de hacer es automatizar el proceso, siempre dando el mismo nivel de servicio, ¿no? Entonces se puede buscar, se puede pensar en soluciones un poco más de machine learning, de AI, que entonces hacen que
el cliente pueda decir cuáles son los parámetros de su búsqueda, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, es un ejemplo, los servicios que quiere tener incluidos, o incluso la tecnología de diseño del espacio. Y que la inteligencia artificial le dé los espacios que sean más adecuados, ¿no? Ahora sí, cuando es una búsqueda pequeña, se podría pensar en algún sistema de automatización que hace que, por ejemplo, automáticamente pueden contactar con espacios que automáticamente pueden pedir una visita. No, sí. El otro día, perdona, que te interrumpa. Es que viene unido con esto, investigando, buceando en la página de CBRE, es cierto que vi dos funciones, ¿no? El Office Calculator y el Office Planner, ¿no? Que tenéis, no sé si es esto a lo que te refieres, que está accesible a todo el mundo. Bueno, el Calculator es lo que hace es comparar un alquiler tradicional a un alquiler flex, ¿no? Solamente en términos de costes y de inversión. Porque lo que dice Elsa es cierto, ¿no? Los precios, sobre todo por metro cuadrado en espacios flexibles y un alquiler tradicional, no son iguales, pero por otro lado, un espacio flexible no requiere ninguna inversión propia. Y también los alquileres son a corto plazo, ¿no? Entonces la obligación total es mucho menor. Y al lado, o sea, no aparece en el balance, ¿no? Tampoco si es de menos de 12 meses. Entonces, también en términos de tesorería es muy atractivo. Ahí, perdóname, hablas de la normativa IFRS de la Unión Europea, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Sí. Que no está en balance si es un alquiler de menos de 12 meses, ¿verdad? Así es. Entonces no aparece como una deuda. Claro. Y el otro que me preguntaste era Floored, ¿no? Creo. Perdón. El Office Calculator y el Office Planner, ¿no? Yo creo que Floored, sí. Esto ya es para empresas más grandes, ¿no? Porque yo estoy 100% de acuerdo con Elsa cuando dice que para las empresas más grandes, para los corporates, absolutamente hace falta una consultoría a medida, ¿no? Personal, porque en este caso sí es un caso de comparar muchas opciones y también hay una parte que es la educación al cliente, explicarles muy bien cuáles son las opciones, las diferencias entre ellos. Nosotros conocemos a todos los operadores, ellos no, y entonces el trabajo es nosotros explicarles bien porque este operador podría ser más adecuado que este operador, ¿no? Y una herramienta que tenemos también es el Floored, que es una herramienta, esto al momento de hacer un espacio un poco más a medida, ¿no? Un espacio dentro de un cowork o un centro, como todos sabemos, ya el concepto se estaba moviendo hacia eso, ¿no? Hacer espacios o plantas enteras dedicados a una empresa sola. Y con un cierto grado de customización. Pues para eso nosotros hemos desarrollado Floored, que hace que tú puedes en el plano poner exactamente cómo quieres las mesas, donde quieres la cocina, donde quieres un coffee corner, etc. Y puedes caminar en el espacio como si fuera un Matterport, como si fuera real. Y puedes cambiar los estilos, moderno, clásico, tipo startup, tipo corporate, etc. Y entonces verás cómo podría salir la planta que vas a construir tú con ese operador. Muchas gracias. Esto quiero decir que si os metéis en la página de CBRE, si investigáis un poco, está por ahí. O sea, no es algo que tenga muy interno, o sea, que está al alcance de todo el mundo, el Calculator y el Floor. Ramiro, oye, vosotros no tenéis un buscador, pero en las noticias sale InTheGo, ¿no? Cuéntanos un poco qué va a ser InTheGo para Cushman. Sí, digamos, uno de los mercados pioneros, como todos sabéis, es Londres, y desde allí se ha ideado una marca blanca
para espacios flexibles. Entonces, el negocio está enfocado a propietarios e inversores que quieran crear espacios flexibles, ¿de acuerdo? Para, ya sea para un corporate en particular, porque como decía Jess, ahora mismo puedes hacer un espacio flexible dedicado a un espacio para un cliente particular o abrirlo con diferentes modelos híbridos, desde coworking hasta despachos por todas las fases intermedias. Pues Cushman & Wakefield ha creado este sistema digamos, de asesoría en el cual vas guiando a tu cliente desde la implantación, pasando por la estrategia de marketing, pasando por la parte de arquitectura y project management, hasta estrategia de comercialización. Incluso con un acuerdo posterior de Asset Services, dentro del esquema Índigo, hacemos todo el servicio de gestión del espacio flexible. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un concepto que ayuda para resumir, que ayuda a inversores y propietarios a implantar su espacio flexible, ¿no? Que como cada vez estamos viendo que los inversores y propietarios crean su propio, digamos, división de espacio flexible, no solamente operadores que lo crean, sino como viene toda esta fase de inversores que tienen parte de su portfolio dedicado a espacio flex, entonces pues se crea todo un servicio para ayudarles a crear, digamos, su dimensión de operadores, aparte de ser un landlord clásico de contratos de alquiler. Claro, esto, según veía en uno de tus informes, puede ser un edificio o una SOCIMI o un grupo que tenga un edificio que parte de arriba, la parte de las plantas de arriba lo dedica a corporate y la planta de primero a segundo es más flex por si los clientes de arriba necesitan expandirse un poco, ¿no? Y utilizan el flex, ¿no? Puede ser uno de los clientes típicos de Indigo. Sí, correcto, porque estamos viendo que cada vez más los clientes corporativos le están pidiendo a sus landlords que les ayuden, digamos, a protegerse de algunos ciclos de facturación que tengan. Lo que quiere decir que si tú estás en una fase, digamos, de ciclo de facturación muy expansiva y necesitas mucho personal, eventualmente el propio landlord, el edificio en el que ocupas, te ofrece una solución flexible en la cual te puedas expandir. Y lo mismo recoger. En el momento en que tengas una fase un poco de contracción, el corporate puede eliminar ese espacio, pero al landlord queda ese espacio flexible para atender otros corporates. Con lo que quiero decir que es como una división de la estrategia inmobiliaria por parte de los corporates en los cuales utilizan una parte core para su nómina, llamémosla así, más estable y una parte flex para un headcount más volátil. Y esto, digamos, ya empieza a ser un modelo híbrido cada vez más demandado por los corporates. Gracias. Oye, Elsa, también salisteis un poco vosotros en noticias por lo que llamáis, bueno, yo lo llamo Next, o no sé si se dice Next o NXT, o explícanos un poco qué es Next. Se dice Next, sí, sí. Pues explícanos un poco qué es Next. Sí, bueno, nosotros desde JLL hay una clara apuesta por la tecnología, entiendo que como todos, ¿no? Como hemos visto también con CBRE, y pretendemos, de hecho, ser una empresa tecnológica que da servicios inmobiliarios, ¿no? Entonces, dentro de esa apuesta, se montó una sala que incorpora la última tecnología. Entonces, bueno, tiene 5 pantallas, una de las pantallas es una pantalla táctil, utiliza la tecnología, no sé si os acordáis de la película de Minority Report, que tú puedes con un mando pues, pasar pues, gráficos de una pantalla a otra. Y entonces, esa sala que permite tener una experiencia inmersiva, la usamos para hacer una preselección con los clientes de edificios. Entonces, esa sala está conectada, bueno, utiliza nuestra herramienta que es la aplicación Next, donde tenemos información de todos la disponibilidad de oficinas, tanto de oficina tradicional como de espacios flexibles.
A esa información de disponibilidad podemos superponerle varias capas de datos internos que tenemos, pues rentas, tasas de desocupación, datos demográficos, conexiones en transporte, y lo que hacemos es que el cliente, repasamos el mercado con el cliente, podemos hacer comparativas entre diferentes opciones y al final el cliente puede salir de la reunión en una hora pues con una preselección y aportar de esta manera muchísimo el proceso de toma de decisión. Además, también la sala está conectada con otras salas similares en París y en Londres, yo creo que en Alemania también, de manera que si el tomador de la decisión está en otro país o es una empresa que no está implantada en España, podemos hacer esa reunión directamente sin tener que desplazarse. Y yo creo que además esto, teniendo en cuenta la situación actual, va a ser clave en el futuro, porque incluso a día de hoy que no podemos ir físicamente a la sala, la aplicación sí que la tenemos. Entonces sí que somos capaces de organizar reuniones virtuales con nuestros clientes y mostrarles el mercado y hacer visita virtual, porque toda esa información que tenemos de la disponibilidad de oficinas pues para los diferentes edificios, pues tenemos tours virtuales, mapas, fotos, etcétera. Entonces ha sido clave pues para poder mantener nuestra actividad y estábamos pues relativamente preparados en ese sentido para esta situación. Y también muestra, si tenéis algún cliente un poco confidencial, no le tenéis paseando por todas partes, ¿no? Exactamente, que eso es efectivamente, eso lo comenté contigo el otro día. Exacto. Pero eso sí que es importante porque evita que pues a clientes que no quieren que los propietarios o los operadores les vean pues, pululando por ahí, entonces eso permite justamente responder. Eso se puede significar un aumento de precio, ¿no? Si veo a ver qué cliente es, no, depende. Muy bien. Oye, Jess, ¿y vosotros tenéis vuestro producto que vendrá, o cómo es ANA, ¿no? Os metéis a operadores, ¿no? Y explícanos un poco el concepto ANA y cómo va a irrumpir en el sector. O sea, creo que está en Estados Unidos y Londres, ¿verdad? Por ahora. Sí, correcto. ANA entonces es un operador que es un colaborador de CBRE. Es un operador que ya está activo, un operador de coworking de espacios flexibles, ¿vale? Está efectivamente operativo ya en Estados Unidos y en Inglaterra. Pues un servicio que ya estamos brindando es no solo ayudar a llenar los espacios de los operadores, sino también buscar espacios a los operadores, ¿no? Para sus planes de expansión. Entonces, hemos hecho varias de esas operaciones y ahora también entonces entraremos con HANA, que entonces es otro operador más, ¿no? Y entonces a HANA estamos también buscando espacios. HANA sí es mucho más cerca a nosotros porque al final es un producto en colaboración con nosotros, pero al momento de aconsejar a empresas, mucha diferencia porque al final el objetivo siempre es dar la mejor solución, sea cual sea, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que esperamos, tenemos que ver un poco cómo es la situación, pero esperamos este año aterrizar con HANA en España también. Este año va a ser un año interesante, ¿no? Tenemos a WOJO, tenemos a ANA, tenemos Monday expandiéndose, unos cuantos, ¿no? Elsa, luego vuelvo contigo con WOJO, pero déjame mirar a Ramiro. Bueno, no, es que con Ramiro cambio de tercio. Explícanos un poco WOJO, Elsa. Con Ramiro quiero cambiar de tercio, le voy a esperar un poquito. Explícanos un poco WOJO, cómo ha sido eso. Bueno, diré lo que puedo, porque prefiero dejarlo en manos del propio operador, pero efectivamente, bueno, uno de los servicios que ofrecemos es eso, las espacios para operador que se quieran expandir o pues aterrizar en nuestro mercado, y efectivamente pues desde JLL asesoramos a Oyo, que es uno de los principales operadores en el mercado francés, que es participado por ACOG y por WIC. Entonces, bueno, pues les ayudamos en la búsqueda de un espacio en Barcelona, el 22 arroba, de unos 8.000 metros, y bueno, pues estamos trabajando también realizando las obras de acondicionamiento a través de nuestro equipo de Tetris, que de hecho pues ha participado a nivel de MEA en muchos proyectos para operadores Flex.
Y bueno, pues estamos pues ahora mismo en pleno trabajando con ellos y a su disposición pues para seguir buscando espacios, porque obviamente pues a priori su voluntad es querer crecer en el mercado español, tanto en Barcelona como en Madrid. Déjame volver voy a volver a Ramiro, intercambiamos algunas impresiones sobre, ojo, Ramiro, tú me decías, ojo, que vienen del hospitality y van a ser muy buenos. Sí, ellos se autodenominan Workspitality. Ajá. Entonces, es interesante porque sí que digamos, la idea, y un poco para resolver alguna pregunta que había por aquí de los conceptos de flex, que van desde, como decíamos, las clásicas oficinas equipadas que venían existiendo desde incluso los años 90, comienzos de los 2000, hasta ese espacio coworking en el cual estamos mezclados diferentes profesionales de diferentes compañías, pasando por las fases intermedias, pues tiene siempre un elemento que se trabaja muy bien a través de Hospitality, que son esos espacios comunes. Cuando tú vas a un hotel, el hotel quiere hacerte, digamos, sentir como miembro de una comunidad desde que entras en el lobby, en su cafetería o en un espacio más reservado para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, la cadena hotelera originalmente francesa, Accor, que está detrás del concepto, pues, digamos, está extrapolando esta experiencia de hospitality al workplace, o sea, a los espacios flexibles, y creemos que va a ser una muy buena creación de sinergias entre los dos conceptos. Entonces, por eso creemos que va a crear una propuesta de valor interesante. Vale. Oye, déjame cambiar de tercio, Ramiro, pero sigo contigo, ¿vale? En esto que estamos viviendo, decimos, oye, los espacios van a sufrir un rediseño. He hablado con los tres y me ha dicho, sí, nuestro equipo de diseño ya está trabajando en qué puede ser la oficina del futuro. Y Cushman ha sacado un vídeo que se llama el 6 Feet Distance, ¿no? El 6 Feet Office. ¿No? Hay un vídeo por internet que marca esto, ¿no? El 1,80 m de distancia, ¿no? ¿Nos cuentas un poco este vídeo y cómo crees que puede afectar en el rediseño de espacios? Sí, claro. Más que un vídeo, es una propuesta de valor para los clientes de Cushman & Wakefield. Lo que queremos es proponer soluciones tangibles, pero también personalizadas para los ocupantes de espacio, ¿de acuerdo? Porque, bueno, y también para responder a los asistentes al seminario, están cambiando claramente las necesidades de los corporates y está cambiando claramente el uso del espacio, ¿no? Entonces nos tenemos que acostumbrar a ese nuevo normal que nos va a representar ciertas pautas en nuestro espacio, en nuestra actividad, en nuestro tránsito que no teníamos incorporadas. Entonces, por ejemplo, dentro de la estrategia Six Feet Office, se proponen, por ejemplo, sentidos de circulación en la oficina. Se propone, por ejemplo, emplear pues, ciertos hábitos de higiene, de abrir puertas, coger el ascensor, que antes no teníamos incorporado, ¿de acuerdo? Para reducir la exposición a la transmisión de este virus y otros, ¿no? Pero como su nombre lo dice, estos 6 pies, que viene siendo ese 1,80 m, 2 metros, pues, por ejemplo, delinear en la moqueta que está debajo de tu espacio de trabajo un círculo que tiene justamente ese diámetro. Entonces, nadie lo puede traspasar porque es una nueva forma de interactuar. Y así tenemos una distancia, digamos, salvada. Pues claro, lo que queremos hacer es ayudar a asesorar a las oficinas según su cultura empresarial, organizacional, la forma que tienen de trabajar, el tipo de actividad que tiene y cómo se organiza dentro de su espacio de trabajo, a optimizar el uso, dadas estas nuevas necesidades y estas nuevas formas de trabajar que vienen después del COVID, claramente. Claro, y entonces ahora salto a Jess y le digo, oye, pero Jess, no van a caber la gente ahí dentro. O sea, las oficinas no están preparadas, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones se le da con esta normativa, esta norma que más o menos estáis valorando los tres? Dices, oye, los corporate, no sé si se van a dividir el espacio, van a ir a flex, ahí estamos el flex. ¿Cómo lo ves tú, Jess?
Pues sí, nosotros también, evidentemente, estamos trabajando muy duro en ayudar a los ocupantes en volver a los espacios de trabajo, ¿no? Lo que sí es cierto, evidentemente, con la distancia de 1,5 metros o 2 metros que habrá, en muchos casos es verdad que no todo el mundo podrá volver a la oficina, ¿no? Simplemente porque el aforo es muy limitado. Nosotros prevemos que esto dará un impulso muy grande a los espacios flexibles por varias razones. La primera razón es esta, que no toda la plantilla podrá volver a la oficina. Entonces, si tiene que trabajar en un sitio, las empresas tendrán que optar por otro espacio más y evidentemente no van a querer tomar otro alquiler tradicional, ¿no? Sino algo mucho más flexible que no requiere inversión y que también se puede cancelar cuando ya la situación cambie. Entonces, esto por un lado. El otro es el impulso que ha tenido el trabajo remoto. Creemos que el trabajo remoto está por quedarse porque está funcionando relativamente bien. Las empresas han tenido que hacer un experimento muy grande de un día a otro, pero parece que sí, todo el mundo sabe cómo trabajar en casa. Pero luego el otro es que yo ya vi, Manuel, que estaba entrando tu niño, creo, ahora mismo en la habitación. Así es, así es. Bueno, el otro es que muy pocos de nosotros tenemos el mobiliario adecuado, ¿no? El internet falla. Pues no haya contacto con otros, ni siquiera desde una distancia, pero estás solo, todo el día solo o solo con tu familia, ¿no? Y entonces, lo que sí funciona del trabajo en remoto es la flexibilidad, el no tener que viajar a la oficina, el poder hacer deporte durante el día, etcétera, ¿no? Pero lo que no funciona es el hecho de tener que hacerlo en casa. Exacto. Y entonces nosotros consideramos que lo que puede pasar es que las empresas van a ofrecer espacio adicional, flexible a los empleados más cerca a sus casas, donde pueden trabajar los días en remoto. O donde pueden trabajar en equipo cuando se trata de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Un proyecto puntual donde trabajan juntos 3, 4, 5 personas, pues que los días que trabajan en el proyecto que vayan al espacio adicional flexible. Y luego pensamos que los espacios adicionales que tomarán las empresas, que van a seguir teniéndolos, porque razones de contingencia, ¿no? Entonces, si pasa de nuevo un brote, ¿no? O lo que sea, que pasa otra cosa y la oficina tiene que cerrar de nuevo, que a lo mejor el espacio adicional sí que puede seguir estando abierto, ¿no? Y ahí puede seguir trabajando la gente. Y entonces, ahora mismo es una situación difícil, pero seguramente pensamos que los espacios flexibles van a ofrecer muchas de las soluciones, sobre todo a corto o medio plazo, pero yo creo personalmente también a largo plazo. Oye, Elsa, vosotros tenéis un informe también que habéis sacado de COVID-19, de disrupción a corto plazo en el mercado de las oficinas, de trabajar desde casa, porque, vamos, teletrabajar mola, ¿no? Pero trabajar desde casa ya no es tan bonito. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, pues como somos una multinacional, pues vamos monitorizando lo que está pasando en otros mercados que están en diferentes momentos y, bueno, hacemos una actualización semanal y luego, bueno, publicamos el informe que mencionas tú, que además está disponible en nuestra página web. Entonces, efectivamente, muy en línea con lo que dice Jess, o sea, yo creo que esta situación va a reforzar y va a presentar oportunidades para el sector flex, porque se van a demandar justamente esas soluciones flexibles que son necesarias más que nunca. Y yo creo que justamente esta situación lo que está permitiendo es acelerar tendencias que ya estábamos viendo. O sea, por poner un ejemplo, nosotros JLL en Barcelona nos hemos ido a un flex en el mes de marzo, porque nos ofrece pues, esa capacidad de poder crecer o de crecer y de evolucionar en función de nuestras necesidades. Ahora mismo
pues dentro de estos planes de contingencia, pues para deslocalizar a lo mejor equipos y meter justamente trabajar en unas condiciones profesionales y no desde casa. Creo que no hay que confundir el trabajo desde casa con el trabajo realmente bien acondicionado. Yo creo que es un potencial brutal para el sector flex. Y nosotros, igual que tanto en Cushman como CRM, tenemos un equipo de Workplace que efectivamente está trabajando en protocolos y asesorando a corporates sobre ese retorno. Es cierto que todavía hay que reconocer que no sabemos muy bien cuál va a ser el escenario futuro y de hecho nosotros mismo planteamos varios escenarios, desde uno donde solo, bueno, después de este brote se vuelva ya nuevas fases de expansión, entonces pensamos que los espacios de trabajo serán puntos de encuentro social, donde convivirán el teletrabajo, porque todo el mundo lo ha experimentado y se ha visto que funciona. Otro escenario donde pueda haber nuevas fases pues de lockdown y que nos veamos justamente en necesidad de continuar con el trabajo y también coger otros espacios flexibles, y un escenario más severo donde haya otra oleada fuerte de contagios y de lockdown, donde ahí se podría imponer efectivamente ese distanciamiento social, y eso tendrá un impacto permanente en cuanto a las densidades. Entonces realmente estamos viendo diferentes escenarios y adaptándonos un poco a la evolución, y de todas maneras hasta que realmente no tengamos visibilidad o no haya unas normas y esté legislado ese distanciamiento, de momento son recomendaciones. Entonces, eso puede ir cambiando, y yo creo que hay que estar efectivamente después de esta fase de shock y de adaptación. Ahora mismo tendremos que estar trabajando todos activamente en esa fase de preparación y ser lo suficientemente flexibles para irnos adaptando en función de hacia dónde vaya el escenario y el tiempo que dure que de momento no tenemos una visibilidad clara del timing. Gracias. Oye, Ramiro, yo estuve en una charla tuya que diste hace un par de años. A mí había en esa charla había una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Que habías creado un modelo en el que con ese modelo podías recomendar a tu cliente a partir de qué punto de mesas es conveniente ir a flex o a oficina flexi o a oficina tradicional, ¿no? O sea, ¿nos puedes explicar un poco ese modelo? Que podría tener alguna laguna posible, pero oye, el modelo estaba y parecía válido. Sí, digamos, en la consultoría inmobiliaria y en el mundo inmobiliario siempre hemos, digamos, llevado al cliente a hablar un idioma de euros metro cuadrado. Entonces, es como la forma en que transmitimos nosotros, digamos, el coste para el cliente. Pero el coste para el cliente se transmite mucho más sencillo, de forma más sencilla, con puestos por empleado o puestos por escritorio. Eso va directamente a bottom line. Lo puede entender. Tú decías euro por empleado. Euro metro cuadrado versus... No, euro empleado, ¿no? Euro empleado, claro. Entonces, básicamente, que es como se cobra el servicio de espacio flexible. Tú contratas escritorios y eso va directamente a bottom line, es fácilmente entendible para el corporate. Entonces, lo que quisimos fue aprovechar pues, esta comparación, esta necesidad que tiene el ocupante de comparar el coste por empleado del espacio flexible y del contrato tradicional. Pues oye, hicimos una serie de supuestos de costes de implantación, de amortización de esos costes de implantación, de las rentas de mercado vigentes, y hicimos un escenario comparable entre coste por empleado del contrato tradicional y la tarifa por escritorio de un espacio flexible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú contratas un espacio, el cual puedes incrementar el número de personas que lo ocupan, pues el coste por empleado va bajando cada vez que metes un ocupante más. Y está limitado por la normativa, por el número de personas que puedes meter en un espacio que más o menos puede ser, según la normativa, hacia 10 personas. Pero lo que quiero decir es que esto es un coste por empleado decreciente en función que metas más personas. Y claro, como el otro es constante, al final tienen un punto de cruce. Entonces, ese punto de cruce lo que te está diciendo es, para esta densidad de empleados o para este número de empleados, para tu necesidad inmobiliaria, necesitas de aquí en adelante un contrato tradicional. ¿Por qué? Porque está por debajo del coste por empleado. Pero antes de ese punto de corte,
está es más barato el espacio flexible y está por encima porque el coste del contrato regional está por encima. Entonces, el hecho de que haya dos escenarios es como la fundamentación de esta frase que llevamos diciendo los últimos 3 años, que a mí ya no me gusta decir, que es el coworking ha venido para quedarse. ¿Pero por qué? Pues porque hay un punto de equilibrio. Hay un punto de equilibrio en el cual a partir de cierto punto te vale el contrato tradicional porque es más barato y antes el contrato flexible. ¿Esto cómo se traduce en la vida real? Se traduce en términos de incertidumbre. Cuando yo tengo incertidumbre en el headcount de mi empresa, ya sea porque soy una startup y crezco muy rápido, ya sea porque tengo problemas de caja o ya sea porque tengo un trozo de mi nómina que trabaja por proyecto, decido ir a la parte flexible. Y cuando tengo una parte muy constante en la cual puedo llenar mi espacio de oficinas y reducir rápidamente el coste por empleado, voy a contrato tradicional. Y esta es la foto que nos permite pensar en que los dos modelos van a coexistir. Y también nos ayuda a nosotros a enseñarle a nuestros clientes cuál es la solución que más les conviene en dado momento. Y de hecho, pues hay corporates que nosotros directamente hemos asesorado por experiencia en que gracias a este tipo de forma de pensar, como le llamo yo, llevamos la parte estable de su nómina a un contrato tradicional y la parte, digamos, más volátil la llevamos a un espacio flexible. Sí, muy interesante. A mí me gustó mucho. Jess, aquí te voy a abrir otro melón que hablaba el otro día bueno, hablábamos con Juanjo de Networkia. Me dice, oye, la ecuación está con todo esto que el rediseño de espacio empieza a haber oye, hay mucha gente que va a necesitar más espacio, ¿no? Oye, tengo una oficina, imagínate un corporate, que tengo 100 empleados, tengo X metros cuadrados, ahora para esos 100 empleados necesito el doble de metros cuadrados. Y dice, oye, pero yo no puedo pagar el doble de oficina. Y entonces va a hablar con el casero y, oye, dame el doble de oficina, pero no te puedo pagar el doble. Entonces empieza a haber una pescadilla que se muerde la cola que puede hacer que las oficinas bajen, pero por un lado puede haber más demanda, pero por otro lado puede haber menos dinero para gastarse en oficinas. No sé si me explico por dónde voy, ¿no? Esa ecuación que no sabemos cómo se puede resolver. Pues sí, la verdad que está por ver un poquito, porque eso depende mucho de cuánto durará esta situación. Sobre todo, yo creo que el mercado es bastante resiliente y no habrá cambios enormes en ese sentido a corto plazo. Mi opinión sería que sería muy prudente intentar diversificar un poco en la cartera, ¿no?, inmobiliaria de cada empresa. Es lo que mencioné antes, tener elementos estables y elementos flexibles. Porque así siempre, o sea, se puede seguir con el negocio, ¿no?, pase lo que pase. Lo que va a pasar con los precios de las oficinas, lo que digo, está por ver. En el caso de que los precios bajarán, pues evidentemente también los operadores de coworkings tendrán que pagar menos, ¿no? Entonces ahí también puede haber una diferencia en precio. Pero la verdad es que en este momento es un poco preliminar, en mi opinión. Sí, Elsa, te paso el menú a ti, pero efectivamente, como habéis dicho, Jess, los operadores de coworking, a lo mejor, no lo sé, pueden pagar menos porque sus espacios, en vez de X personas, pueden meter un poquito menos. Entonces, claro, esto es otra ecuación, ¿no? Oye, pero es que a lo mejor yo he alquilado este espacio para llenarlo con 100 personas. Si lo meto el distanciamiento social y ahora puedo meter solo 60 personas, pues los números me pueden no salir, ¿no? Entonces, Sí, o sea, aún está debatiendo eso y efectivamente, por esa misma razón, aquellos operadores que están orientados a un modelo de alta densidad y de espacios compartidos son los que se están viendo o se van a ver en mayor dificultad, porque su modelo de negocio está basado en eso, en la densidad. Aquellos operadores que están más enfocados a lo que son despachos privados, pues hasta que realmente no haya una norma o que esté legislado, por lo que estoy hablando con ellos al final venden también metros y dentro de esos
metros es responsabilidad de momento del usuario del corporate decidir cuántos empleados quiere poner en ese espacio, ¿vale? Obviamente ellos recomiendan pues mayor distanciamiento, pero hay otras medidas pues como poner mamparas o a llevar a cabo un sistema de rotación de empleados y poder seguir trabajando en ese espacio. Pero efectivamente todo dependerá si se va a legislar o no, pero a priori dentro de los despachos privados son los usuarios los que tienen que poner un poco esas medidas. El operador puede hacer recomendaciones, puede trabajar en lo que son protocolos dentro de las zonas comunes y las salas de reunión y lo están haciendo, pero bueno, eso es un gran debate ahora mismo y yo sé por lo que estoy hablando con ellos que están revisando también temas de tarificaciones, etcétera, o sea, se está trabajando en ello. Sí, es correcto lo que dice Elsa. O sea, los operadores de los espacios flexibles vemos que son súper inventivos y muy flexibles, ¿no? Porque al final se trata de espacios flexibles. Y nosotros hemos juntado unos cuantos en una charla y lo que concluimos es que ellos están dispuestos a cambiar las operaciones, ¿no? Según cómo sean las medidas de higiene, seguridad, etcétera. Pero un ejemplo muy simple es el espacio de eventos que tienen muchos, ya no se podrá utilizar para eventos, por lo menos en los meses que vienen. Entonces se puede pensar que ahí pueden sacar más rendimiento a esos metros cuadrados que ahora mismo no se están utilizando y poner, por ejemplo, más espacios de trabajo privado que al final también tienen el más rendimiento por metro cuadrado, ¿no? Y entonces siempre hay maneras de poder recuperar de una manera u otra lo que supuestamente estarían perdiendo ahora. Son súper flexibles y se adaptan. El único que pasa es que ahora mismo falta un poco de dirección del gobierno, ¿no? Lo que pasa es que el único que sabemos, por cierto, es que hay o sea, la distancia de 2 metros, que evidentemente hay que intensificar la limpieza y la higiene. Sería muy bueno estudiar la calidad de aire en los edificios y por lo cual nosotros estamos trabajando con certificados para oficinas, ¿no? Certificados para edificios que garanticen de una cierta manera la seguridad y la higiene dentro de un edificio. Y vemos que los operadores están muy abiertos a estas iniciativas. Pero repito, falta un poco de normativa del gobierno para entender cuáles serán las medidas exactas que hay que tomar. Gracias. Oye, nos quedan unos casi 10 minutos y hay una pregunta que voy a empezar con Ramiro. Ramiro, yo hablaba contigo y dice, oye, las implantaciones que estaban pendientes se están terminando, ¿no? Las implantaciones de operadores que estaban pendientes se están terminando. ¿Tú ves que hay alguna, esta desgracia puede traer alguna oportunidad al sector? ¿O puede haber nuevos usuarios que se muestren más pro flex ahora? Sí y sí. En otras palabras, sí trae oportunidades y va a haber más por flexibilidad. ¿Por qué? Fíjate que cuando estábamos hablando de este modelito, de esta forma de pensar que creamos en su momento, el fundamental para el espacio flexible muchas veces es la incertidumbre. Cuando yo tengo un modelo que tiene mucha rotación o cuando no sé cuánto voy a facturar o mi ciclo de caja está decreciendo o está creciendo rápidamente, esos son sinónimos de incertidumbre. El espacio flexible me soluciona mis necesidades de espacio. Entonces, fíjate que ahora vamos a vivir lo que estamos llamando el proceso de desescalamiento, el regreso a este nuevo normal. Vamos a tener una incertidumbre añadida. Y en consecuencia, esto apoya el modelo flexible. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues tenemos ese balance en función de qué tan largo sea el impacto económico, o sea, el confinamiento y qué tan rápido volvamos a poder regresar a la actividad productiva, pues depende del rendimiento económico y la viabilidad financiera de las empresas. Si
este impacto no se va más allá de junio. Yo tengo la sensación de que las empresas van a volver a empezar sus actividades no tan impactadas en términos de viabilidad financiera digamos, y satisfacer sus deudas y trabajar, digamos, con solvencia financiera. Lo que quiero decir es que si este es el caso, pero al mismo tiempo estamos observando que hay una presión positiva en el espacio por empleado, en otras palabras, una reducción de densidades, eventualmente ahí va a haber un espacio añadido que se necesite porque no voy a poder alojar mi gente en el contrato tradicional que tenía y se empuje a llevar esta gente que ya no cabe por las nuevas densidades a espacios flexibles. Gracias. Elsa, ¿crees que hay nuevas oportunidades en el sector y que hay gente que no veía el flex, que va a ver el flex? Yo estoy convencida, ¿eh? Ya lo he comentado antes, pero sí, o sea, al final, normalmente la razón prioritaria para irse a un flex, aparte de temas de precio que puedan ser más competitivos según los casos, porque hablamos con corporates, normalmente es la flexibilidad. Y más que nunca, como dice Ramiro, en un entorno incierto, pues vas a necesitar esa flexibilidad. De hecho, incluso antes del pre-COVID, en encuestas que hacemos con clientes a diferentes estadísticas, pues los CEOs, los business plan que hacen son a menos de 3 años. O incluso yo también cuando estaba me acuerdo hace 2 años, ¿no? Mirando también estadísticas para nuestros informes, los ciclos empresariales cada vez son más acelerados. Y yo creo recordar que solo el 17% de las empresas españolas existían hace 20 años y el 20% de las empresas tenían menos de un año. Entonces, pues en un entorno tan cambiante, le tienes que adaptar las escalas, tus plantillas, etcétera, pues comprometerte a un contrato a largo plazo, pues la verdad es que se ha quedado bastante obsoleto. Entonces yo estoy muy convencida y que realmente va a haber mayor demanda para espacios flexibles. Jess, te voy a hacer 2 preguntas porque voy a unir una pregunta del público. ¿Tú ves más oportunidades en esta desgracia que estamos sufriendo o si va a haber algún usuario que no está acostumbrado al flex que va a ir al flex? Otro. Y la otra pregunta que me hacen, que no he sabido responder, ¿vosotros en CBR diferenciáis entre el flex, coworking, híbrido o algo así o para vosotros todo igual? O sea, lo denomináis igual. Empezaré con la segunda pregunta. Nosotros, como vemos flex, o sea, un flex puede ser exactamente lo mismo que la oficina a cual estás habituado, ¿no? La única diferencia es la flexibilidad de los términos, la flexibilidad de los contratos y el no tener que hacer una inversión propia. Luego, el movimiento de mercado ya era hacia lo que mencioné antes, ¿no? Plantas enteras, customizadas, a veces también ya precio por metro cuadrado en vez de precio por escritorio. Y entonces, o sea, la misma diferencia que hay entre todas las empresas, la misma diferencia hay entre la oferta de los espacios flex, ¿no? Ahora, si estamos hablando de las oportunidades que da esta situación, desafortunadamente yo creo que existe la posibilidad de que algún operador no podrá continuar con sus operaciones y los operadores que sí pueden continuar, sabemos que algunos están interesados en adquirir sus obligaciones, ¿no? Y entonces, pues estamos atentos de posibles mergers y acquisitions, ¿no? Y pensamos que muchos de los operadores que están aguantando esta situación lo ven como una oportunidad de expandir el negocio, ¿no? En vez de crecer. Sí. Los nuevos usuarios, definitivamente que sí. Esto también lo baso un poco en datos que tenemos de Asia-Pacífico. A pesar de ser un mercado firmemente diferente, evidentemente, pero lo que sí hemos visto ahí
y que la ocupación a promedio de los espacios flexibles estaba a un 80% y durante el COVID se bajó a 40%. Ahora ya se ha recuperado y está de nuevo a 70%. 70% de los nuevos usuarios son usuarios que nunca han usado Flex antes. Entonces son todos nuevos usuarios que han considerado Flex, o sea, después de este virus, ¿no? Y este periodo de confinamiento. Y entonces el 70% de los usuarios es nuevo y ve Flex como una solución para afrontar la situación que tenemos actualmente con la vuelta. Y entonces, sí, yo pienso que tanto en expansión como en nuevos usuarios, anticipo que habrá ambos. Vale. Oye, tengo una última pregunta que no viene de mí y a ver bueno, yo creo que es para todos. ¿Cambiarán las necesidades de las empresas tras esto del COVID o qué necesidades hay que cubrir o que nos van a solicitar las empresas para este tipo de espacios? Jess, ¿quieres empezar tú? Sí, claro. Pues primero que todo yo creo que es muy importante mostrar el nivel de higiene y el respeto a las medidas de seguridad, ¿no? Como son momentos de incertidumbre, vemos que muchos usuarios, muchos ocupantes quieren ver reforzado el hecho de que se están respetando las medidas de distancia, medidas de higiene, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no solo los operadores de los espacios flexibles, sino cada empresa en su propio espacio, que sea muy vocal en las medidas que están tomando. Y por otro, yo creo que muchas de las decisiones estarán basadas en proteger el cash flow, la tesorería, y anticipar un posible nuevo imprevisto. Si sea otro brote, si sea una caída económica, si sea lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que las empresas, mucho más que antes, van a evaluar su cartera inmobiliaria para protegerse de imprevistos. Vale. Elsa, ¿qué necesidades van a demandar las empresas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Jesse. Para mí ahora la prioridad es lo que es la salud y el bienestar de los empleados. Y también, como comentaba antes, realmente esa situación lo que ha hecho es acelerar tendencias que ya estábamos viendo, ¿no? O sea, antiguamente pues tampoco se hacía mucho caso a lo que era el empleado o el propio usuario del espacio. Hablo en el mercado en general de oficinas. Y en los últimos años sí que hemos visto realmente una preocupación por la experiencia del empleado, su bienestar, desarrollos del certificado WELL, etcétera. Y yo creo que ahora mismo la prioridad efectivamente es la seguridad, y yo aplaudo mucho, estoy viendo pues los operadores qué medidas o estrategias están llevando a cabo, y hay muchos que son muy proactivos en términos de comunicación, de comunicar todos los protocolos que están haciendo de limpieza, y yo creo que es muy bueno para el sector porque ahora mismo hace falta devolver la confianza y que el trabajador, tanto si se va a una oficina tradicional como a un flex, tenga esa confianza en el espacio y sepa que es un espacio pues que tiene todas las medidas de seguridad, y yo creo que ahora mismo es absolutamente la prioridad. Ramiro, para terminar, ¿qué necesidades crees que os van a demandar las empresas? Pues fíjate que esto contacta con lo que hablábamos de Fix It Office. Hay una iniciativa dentro de Cushman & Wakefield mayor, que es el Recovery Readiness Guide, en el cual comentamos puntos, por ejemplo, como el Change Management. Esto quiere decir que, como venimos diciendo en nuestro discurso inmobiliario, esto ya no va tanto de ladrillos como de personas, la gente está en el centro, los corporates necesitan transmitir una sensación de cambio dentro de su plantilla,
y para esto existe esta estrategia, esta herramienta que se llama el Change Management. Pensar en cómo es el trabajo futuro, cómo nos vamos a adaptar a él y cómo ayudamos a los empleados a adaptarse, ¿no? Y a trabajar ese nuevo espacio. Workplace Strategy, de diferenciar el espacio en el que vamos a trabajar en el futuro desde el punto de vista de la implantación y el espacio físico, ¿de acuerdo? Y otro muy importante es la evaluación de las herramientas tecnológicas que estamos teniendo. Entonces, a partir de ahora, todo, digamos, el aparato tecnológico que estamos empleando, que se ha puesto a prueba con este trabajo en casa, pues va a tener mayor impacto en nuestro día a día y yo creo que nuestros clientes van a tener una necesidad muy importante de que les ayudemos a evaluar cuál es su batería tecnológica que están necesitando, cómo se combina esto con el change management para estos nuevos entornos de trabajo. Pues yo creo que hay alguna más pregunta, pero yo creo que ya estamos fuera de plazo, fuera de horario. Entonces, dejarme despedirme con los agradecimientos, ¿vale? Pues básicamente que os agradezco a todos, a Elsa Galindo de JLL, a Jester de CBR y a Ramiro Rodríguez de Cushman & Wakefield por haber participado en las impresiones del sector de grandes grupos inmobiliarios. La verdad es que vuestras aportaciones, me ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero bueno, ya no nos da tiempo. Era alguna pregunta que se ha quedado también en el tintero de los oyentes, os pedimos disculpas. Os recordamos que nuestro evento está patrocinado por Nexodus, software de gestión de espacios de coworking. Y nuestro próximo evento es el futuro del Flex Office, ¿vale? Que lo tenemos el martes 28 a las 11 y contaremos con Filip Jiménez de Spaces, con David Vega de Lexington y con Xavier Bassons de Monday Working Spaces. Os esperamos allí, os podéis registrar en la URL que viene abajo de la diapositiva en coworkingspainconference.es/programa de encuentros. Y nada, agradeceros vuestra asistencia, muchas gracias a los participantes y hasta el martes. Muchísimas gracias a todos. A ti, Manu, muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego, adiós. Un Chao. saludo.